Buenos días. Excelente. Siempre me agrada esa voz de que estamos despiertos. Esa es una de las oportunidades que tú y yo podemos decir, gracias Dios por el día, porque estamos de pie, tenemos salud, podemos disfrutar de una calidad de vida que solo el Señor puede proveer. Tú y yo podemos tener una gran cantidad de recursos, pero finalmente la vida a la cual somos llamados supera todas las expectativas. Así que mientras buscas en tu Biblia Filipenses capítulo 4, estos últimos domingos hemos estado hablando acerca de los pensamientos, la mente, y precisamente la condición de nuestra sociedad actual es el resultado de una gran cantidad de propuestas, de circunstancias, donde los medios intervienen de una manera tan contundente para propiciar que la gran mayoría de personas piense de la manera como ellos esperan, actúen como ellos requieren, porque seremos entonces la presa fácil de lo que ellos esperan. Y qué importante es que tú y yo aprendamos cómo mantener nuestra mente sana, cómo evitar que todas esas ideas que son externas nos contaminen, porque el pensamiento tiene un poder ilimitado. La capacidad de nuestros pensamientos superan las expectativas, y el poder del pensamiento en ocasiones lo subestimamos, pero en realidad es la fuerza motriz que nos mueve día a día en las diferentes áreas o escenarios. Y ante la gran proliferación de propuestas, necesitamos entonces advertir cómo mantenernos en una posición en que no es que seamos inmunes a las propuestas o a las ideas o pensamientos, sino que tengamos la capacidad de colocar recursos para contrarrestar el impacto que esto ha generado en la mente de las personas. Hablábamos acerca de que el creyente necesita transformar su mente. Todo creyente requiere hacer cambios, una reestructura de su conducta, de su pensamiento. Y hablábamos de cómo es que también la mente en un momento determinado genera una barrera para tratar de evitar ser impactada por la palabra de Dios. Decide colocar una condición como si fuera una fortaleza militar para no propiciar a esa palabra penetrar. Y permíteme ahora hablar acerca de algo que está colocándonos en condiciones difíciles. La Biblia no pretende ser un manual de psiquiatría, pero conoce el comportamiento del ser humano. Dios creó al hombre de tal manera que conoce exactamente dónde se encuentra, qué hacer y cómo superarlo. La Biblia es el manual de todo creyente y debería ser el libro más leído en la historia como resultado de ser probado por generaciones, que es una palabra viva, certera, poderosa para cambiar y transformar vidas. Es el manual que Dios nos ha legado, porque aquí está todo lo que tú y yo necesitamos, desde cómo cambiar, cómo alcanzar su perdón, hasta cómo triunfar y cómo superar nuestras circunstancias de la vida diaria. El propósito de Dios no es hacernos millonarios. El propósito de Dios es que le conozcamos y caminemos con Él, porque entonces su bendición enriquece y no genera tristezas. Es la gran diferencia. Estas palabras que vamos a leer emanan por el Espíritu Santo a través de un hombre llamado Pablo. Pero estas palabras que vas a leer parecen no tener cierto impacto porque parecerían repetitivas, pero permíteme hacer un breve antecedente. Pablo es la persona que ha experimentado los más grandes conflictos de su vida. Golpeado injustamente, defraudado por amigos, fue llevado a la cárcel en varias ocasiones injustamente, estuvo naufragando por varias ocasiones, golpeado con varas, dado por muerto,
Un hombre que experimentó un alto grado de conflicto, dolor y adversidades. Y bien se pudo haber amargado. Él pudo haber dicho, basta, hasta aquí, es suficiente. Pero eso no limitó la verdad acerca de cómo es que Dios puede hacer posible que en nuestros escenarios de la vida diaria tengamos recursos para no permitir que las condiciones externas alteren nuestra mente, nuestro corazón y cambien nuestro estilo de vida. Estas palabras que vamos a leer son precisamente el recurso, el antídoto que Dios nos ha dejado para no permitir que nuestra mente se llene de tantas cosas y sea permeada y esté fuera de la voluntad de Dios. Acompáñame en el capítulo 4, versos 8 y 9. Y te voy a invitar si nos ponemos de pie. Gracias. Permíteme leerlo en voz alta. Si gustas, puedes leerlo conmigo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste, oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Gracias, Señor. Toma tu lugar, por favor. Tal vez tú no te has dado cuenta, pero yo soy muy observador. Me gustan mucho estadísticas, siempre mi vida gira en torno a esto. Y uno de los grandes conflictos que de una década a la fecha se ha incrementado una gran cantidad de personas en búsqueda de paz mental, paz emocional. Esto ha propiciado que el sector de la salud, hablando en el contexto mental emocional, se ha catapultado a una esfera como resultado de una sociedad cada vez más propensa a no tener una estabilidad emocional, espiritual y por consiguiente vulnerable a todas las circunstancias. Tenemos un grave conflicto porque las instituciones de salud no tienen la suficiente capacidad ni poder para cambiar. Y este es el punto por cual tú y yo tenemos la oportunidad de abrir un libro que nos puede proporcionar no solo información, hechos concretos, resultados probados, acciones que pueden ser implementadas y van a trascender y nos va a permitir menos riesgos, menos estragos en nuestra vida mental y por consiguiente emocional, familiar, laboral, espiritual, no se diga. Hoy por lo general estamos tan impactados por las condiciones de la vida diaria que a la menor provocación brincamos. Bueno, nomás a mí me pasa eso. Pero es precisamente lo que estamos viviendo. Y el apóstol Pablo el Espíritu Santo a través de Pablo coloca estas palabras para mostrarnos que es posible advertir que las condiciones mentales pueden ser demasiado influyentes en las personas para despojarlos de su identidad, para conducirles a hacer algo que en ocasiones no habían pensado hacer. Y esto es lo que tú y yo necesitamos hoy tener muy en claro. Aunque no es un manual de psiquiatría, reitero, es la gran oportunidad para darnos cuenta de lo que sucede. Una de las grandes enfermedades que las personas tienen es depresión. Y hasta le llaman con cariño la depre. ¿No? Y la depresión es un exceso de conflictos del pasado. Es no haber aportado en su tiempo y su momento la suficiente capacidad y habilidad para superar y cerrar aquello que en el pasado quedó atrás. Es decir, el pasado se vuelve el permanente presente de las personas que están bajo esa condición.
Y qué difícil ha de ser, porque van con un consejero, con otro profesional de la salud, y es una continua acción de dar vueltas y vueltas, y solo son pequeños pedacitos de alguna medicina para tratar de calmar, mas no la solución total. Y esta es una de las graves condiciones que vivimos. Esto quiere decir que donde nosotros colocamos nuestros pensamientos será determinante en nuestro presente y nuestro mañana. Donde tú coloques tus pensamientos, estarás entonces entrando en esa esfera que puede generar o grandes cosas, beneficios, o generará estragos continua y permanentemente hasta ir desgastando la vida, la salud, la economía de las personas. La Biblia está muy interesada en que tú y yo tengamos calidad de vida. Eso no lo podemos comprar, adquirir con nada. Es una decisión colocar estas palabras en práctica. Así que no soy experto en eso, pero necesito decirte que el estrés es otra de las condiciones que se viven. El estrés son las circunstancias que están desgastando a las personas y su mente está siendo afectada, su condición emocional, y no se diga espiritualmente. Hay una inestabilidad total. El estrés es cómo enfrentar el presente y cómo aquietar esa oleada de pensamientos que elevan o se elevan de tal manera que son olas gigantescas que en un momento parece un tsunami y tiene un problema serio. Ansiolíticos, en fin, una gran cantidad de condicionantes para tratar de contrarrestar lo que el estrés produce. Y el estrés reduce además la calidad de salud que tenemos. Wow. Pero, ¿cómo poder solventar esto? ¿Cómo lograr cambiarlo? El pasado es inalterable. No podemos alterar el ayer. Pero tenemos la oportunidad de aprender cómo empezar a cambiar, dónde colocar nuestros pensamientos y con la ayuda de Dios superar esa condición mental que ha venido aquejando a muchas personas. Ese es el punto. Porque nuestros pensamientos tienen un enorme poder de acción. Y ese poder es capaz de trascender por encima de circunstancias, momentos o actividades. Ansiedad es otra de las 3 grandes condicionantes. Y la ansiedad es tratar de vivir el día de mañana hoy. Es cargar con lo que el día de mañana, que es desconocido, es imaginar escenarios, es colocar posibles condiciones que esto está robando, minando el vigor y la vida actual. Por eso la Biblia nos enseña un día a la vez. Un día a la vez. Nadie conoce el mañana, ni Satanás. Reitero, ni Satanás conoce el día de mañana. Así que si el enemigo no conoce el día de mañana, menos nosotros. Entonces tenemos que aprender que estos 3 jinetes, no del apocalipsis, de la sociedad actual. ¿Cómo dijimos que era la primera? Depresión, estrés y ansiedad. Son los 3 jinetes que han estado cabalgando desde hace décadas con un gran impacto, con un poder destructivo, con un alto grado de esclavitud en las personas, porque se vuelven esclavas desde medicina, desde consultas, hasta de prisiones mentales, porque eso está limitando. Y tú y yo tenemos un gran privilegio. Iniciamos el servicio cantando: me hiciste libre, Señor. Me diste libertad. Cambiaste mi pasado y me diste un presente seguro. El mañana no lo conozco, pero si el día de mañana estoy de pie, tú tienes el control de ese día, Señor. Qué interesante. Pablo entonces nos lleva
que la palabra que estamos leyendo es la revelación de cómo nosotros podemos enfocar nuestros pensamientos en lo que puede contrarrestar lo que vivimos, lo que experimentamos en el ayer y lo que pueda suceder mañana. No estamos hablando del pensamiento positivo. Nada tiene que ver con el pensamiento positivo. El pensamiento positivo trata de convencer a la misma persona por repetirse a sí mismo que no existen las cosas, que hay escenarios distintos. Eso no es verdad. Se ha abusado demasiado del poder del pensamiento y se ha inclinado más en buscar un materialismo, en buscar cómo enriquecerse, que en tener una mejor calidad de vida. Así que no estamos hablando del pensamiento positivo. Estamos hablando de cómo enfocar nuestra fe, nuestros pensamientos en la verdad eterna que tiene la capacidad de transformar y cambiar nuestra vida. Porque la palabra es viva y eficaz. Y mientras tú y yo coloquemos esos principios, pueden ser firmes, sólidos en cualquier área de tu vida. Toda la palabra, cuando tú la traslades a tu ámbito específico, no solo espiritual, sino laboral, en el ámbito familiar, en tu aspecto de preparación, estos principios son seguros, confiables y van a traer libertad. Así que entremos entonces en lo que nos compete. Pablo pareciera estar colocando un catálogo de principios morales, pero no está haciendo eso. No es un catálogo de virtudes morales. Lo que está colocando Pablo es la esencia misma donde la mente puede colocar un cimiento sólido, de donde se va a trasladar hacia arriba para cambiar su presente e irse abriendo paso en el horizonte de nuestra mente. En otras palabras, va a ir disipando las tinieblas para ir proveyendo la luz cada vez con mayor claridad. El día de ayer mi esposa estaba cosiendo y tenía una lamparita a media luz. Le dije, ¿cómo puedes ver con eso? Coloqué una luz adicional y qué diferencia. De eso estamos hablando. Nuestros recursos parecen ser una luz, un alivio, mas no son la solución. Pero la palabra de Dios es la respuesta a nuestra necesidad totalmente. Eso es lo que estamos hablando. Que no es simplemente un recurso, no es un consejo, no es algo que pueda ser un paliativo, no, es la respuesta total a lo que necesitamos. Porque nuestra mente siempre está en riesgo, siempre. Y necesitamos darnos cuenta que somos responsables de lo que pensamos. Porque lo que pensamos tiende a generar acciones. Y también debemos saber hasta cuánto podemos abrir la puerta a un pensamiento. Por eso, la depresión tiene su gran fuerza porque se abre una puerta de la cual no se cerró. Y ese pasado se convierte en un permanente presente. Qué interesante lo que tú y yo tenemos. Así que nuestra paz espiritual está relacionada directamente con Dios. Pero ¿cómo hacerlo? Pablo dice aquí, lo voy a leer, hay que pensar en qué. ¿En qué? Pablo coloca, después de haber nombrado algunos aspectos, recursos, nos dice el énfasis, en esto mediten, en esto coloquen su atención, en todo lo que es verdadero. Y aunque no podemos disipar en tan breve tiempo cada una de estas palabras que Pablo coloca, sí podemos decir que necesitamos aprender a pensar en aquello que no es un sustituto de la vida diaria. Aquello que sí es verídico, aquello que tiene trascendencia, que es palpable, que son hechos probados. Todo lo que es verdadero. Y ahí es donde empieza la gran aventura, empezar a creer que lo que la Biblia dice es verdad.
Ahí es donde necesitamos enfocar que lo que la Biblia declara es la verdad establecida por Dios, que es inalterable. No importa cuántas cosas puedan suscitarse o levantarse tratando de desmentirlo, pero finalmente la palabra de Dios es la verdad eterna. La verdad hecha carne en Cristo Jesús. Y la verdad es una persona, es Cristo el Señor. Esto es lo que necesitamos darnos cuenta. Nuestra paz interior no es el resultado de la ausencia de conflictos. Nuestra paz mental no es el estar en este momento bien. La condición para que tengamos paz, dice Isaías 26:3, espero lo encuentres. Este es uno de esos textos que parecen aislados, pero es la propuesta divina para que nosotros tengamos paz. Mira, le he preguntado a muchas personas cuál sería su más grande anhelo, su mayor requerimiento, su necesidad más grande. Algunos pensamos, bueno, estabilidad financiera, tener éxito, alcanzar metas, pero no. Permíteme decirte cuál es la gran mayoría que puede decir. Es lo siguiente: paz. Paz. Porque no se puede adquirir por ningún medio la paz. Y solo Dios tiene la capacidad de darte paz, y el Dios de paz estar con nosotros también. ¿Qué dice Isaías? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No es que tú y yo tengamos que estar pensando las 24 horas en eso. Eso sería no conocer la verdad. Lo que está diciendo es que necesitamos ordenar nuestras prioridades mentales para que puedan enfocarse en aquel que tiene todos los recursos para brindarnos lo requerido a lo largo del día. El resultado de enfocar nuestros pensamientos en la vida espiritual será inequívocamente paz. Paz. Esa es la verdad. Y ahí es donde el estrés impide que tengamos paz. Porque los estragos generados por las condiciones que vivimos nos está impulsando a tratar de hacer algo para contrarrestar ese impacto. Pero ¿qué diferencia será cuando empecemos a colocar nuestros pensamientos en la verdad de Dios, en Dios mismo, en lo que Él es capaz de hacer a nuestro favor, en donde nuestra mente no gira en torno a supuestos, sino en hechos concretos que nos pueda decir: yo estaré contigo todos los días de tu vida? No habrá momento de tu día, no habrá circunstancia donde Dios no esté con nosotros. Paz es lo que tú y yo necesitamos. El mundo está buscando paz desesperadamente. Hace unos días, el gobierno americano tratando con Ucrania de buscar una condición de paz por una otra razón que tú y yo no conocemos, no se da. Nuestro mundo es conflictivo, luchamos, estamos en guerra continuamente y aún con nosotros mismos, pero necesitamos la paz de Dios para tener quietud. Sin esa paz no podremos tener relaciones afectivas correctamente. Sin esa paz no tendremos contentamiento en la vida. Sin esa paz no tendremos la capacidad de seguir creyendo que Dios es fiel. Porque esa paz le dará quietud en medio de la tormenta. No evitará las tormentas, pero sí nos dará paz en medio de la tormenta. Wow. En casa tenemos un cuadro, una vez en Puerto Rico, uno de sus pintores, Mario Martínez, que yo no sabía en ese momento quién era él. Después de predicar en la iglesia donde él estaba, se acercó y me dijo: oye, los invitamos a comer a casa. Y pues vamos a comer sancocho, se llamaba. Y estando ahí me preguntó: oye, ¿tienes una idea de un cuadro? Pero yo no sabía quién era. Le dije: mira, siempre
las tormentas en la vida son difíciles. Pero yo siempre me he imaginado cómo sería que los discípulos vieran a Jesús cara a cara y no el Jesús viendo hacia donde las personas pudieran observar el rostro. En otras palabras, para verlo yo de espaldas, pero ver el rostro de los que estaban en esa barca luchando en medio de las olas, en medio de un fuerte viento. Eso fue lo que comenté. Y a los días que nos vimos, me mostró unos bocetos. ¿Te gustan? Le digo, oye, qué excelente, qué buen pintor eres, pero yo no sabía quién era. A los días me regala un cuadro así enorme, con esa misma escena, y le puso paz en la tormenta, como yo le había dicho. Y lo tengo ahí antes de subir la escalera por lo mismo. Ay, Señor, voy a subir la cuesta. Voy a enfrentar el reto de subir. Y me percato una vez más que la paz de Dios no está supeditada a las circunstancias de la vida diaria. La paz de Dios está en relación con que mis pensamientos no viajen a otros escenarios, sino a el escenario donde Dios dice, aquí, en el lugar donde todo es posible. ¡Qué tremendo! En esto pensar, dice Pablo, en todo lo que es verdadero. ¿Qué más dice? En todo lo que es honesto, en aquello que es respetable. Es decir, nosotros necesitamos aprender al evaluar las condiciones de la vida donde nos desenvolvemos, dónde colocar mis pensamientos. Si tú dejas a tu mente viajar, se va a perder en el infinito de las posibilidades. Desde fantasías hasta llegar a condiciones críticas. Tenemos que aprender que la vida cristiana nunca estará exenta de adversidades, nunca. Pero la calidad de vida que Dios nos da es a pesar de las circunstancias que vivamos. Porque dice, el gozo del Señor hermosea el rostro. ¿No es cierto? El espíritu triste alimenta el cuerpo. No, dice, el espíritu triste seca los huesos. Y te das cuenta que hay personas que están en un deterioro continuo y te dices, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene? No estoy bien. No. Su misma fisiología está experimentando los estragos de lo que sucede internamente. Y esto es lo que estamos viendo. ¿Dónde dirigir nuestros pensamientos? ¿En dónde deben anclarse? Porque donde tú y yo ubiquemos nuestros pensamientos estará determinando el presente y el futuro de nuestra condición. No estamos hablando de evadir los problemas. Está diciendo que también nosotros debemos pensar en lo que es justo, en tus tratos de la vida diaria, lo que es justo. No ir de más, no extraer más, lo que es justo. Aquello que nos permitirá en nuestras relaciones una equidad, donde ambos ganamos. Hoy está muy de moda una palabra, ¿no? Todos ganamos. ¿Ah? Ese es algo que está de moda. Pero lo justo es lo equitativo, lo correcto, aquello que trasciende, aquello que da carácter, lo justo. Y si no pensamos de esa manera, lo opuesto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando las condiciones no se cumplen como la palabra establece, estaremos abriendo puertas que van a generar mayores estragos. Estos tres jinetes que mencioné continúan cabalgando el día de hoy con tanta libertad en hogares, empresas, familias, corazones, mentes, sean de creyentes o no creyentes. Estos jinetes han lacerado, han lastimado a tantas personas que muchos ya no están presentes como resultado de haber atentado contra su propia vida. La prisión más terrible que una persona puede enfrentar es su propia mente.
y es la libertad que Dios desea dar. Hace unos momentos yo estaba dándole gracias, Señor. Te agradezco porque veniste a dar libertad a quienes estábamos en una esclavitud imposible de cambiar. No solo rompiste las cadenas del pecado, sino las cadenas que atrapaban mi vida, en mis pensamientos, inclinaciones, posturas, opiniones, fantasías. Trajiste la libertad, Señor, aclaraste mi mente y ahora puedo ver con mayor claridad. Qué grato cuando podemos tú y yo mencionar estas palabras. Así que la condición entonces donde debemos girar es colocar nuestra mente en las cosas de arriba. Colosenses 3, verso 2, aunque tiene el verso 1 una gran connotación, hablando de mirad, está hablando de coloquen sus pensamientos en lo alto. Es decir, que los valores eternos determinen nuestra conducta en la vida terrenal. ¿Sí? ¿Lo tienes ahí? ¿Qué dice? Aquí yo lo tengo. Así es. Colosenses 3:2. El primero dice, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El verso 2. Coloquen la mira, lo que está diciendo es mediten, coloquen su mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si deseamos tener paz, necesitamos cambiar nuestra estructura mental de pensamiento y empezar a darle el orden de prioridades para que lo eterno gobierne sobre lo temporal, para que nuestra vida no esté dentro de un contexto donde conforme a nuestros intereses, pensamientos se conviertan en el círculo que queremos. Si aprendemos a colocar ese orden de prioridades, tendremos una mejor calidad de vida y sobre todo paz. Estos tres jinetes ya no tendrán tanto efecto en nosotros. Estos tres jinetes irán desapareciendo de nuestra vida como resultado de permitir que nuestra mente esté donde el Señor está. Y entonces las cosas sucederán. Es nuestra decisión tener una mejor calidad de vida. Las circunstancias nunca jamás van a limitarse. Vendrán de diferente tipo, circunstancias, momentos, ocasiones. Pero somos nosotros quienes determinamos cuánto daño esas circunstancias pueden generar del que ya lograron hacer. Nuestra mente es un tesoro valioso. Coloquemos nuestra mira, es decir, nuestros intereses, nuestras prioridades en lo que trasciende. Lo temporal, mira, es algo que va a disiparse en cualquier instante. Pero el tesoro más precioso es cuando el Dios de paz está con nosotros. Cuando esa paz es una realidad en nosotros. ¿Qué hacer? Esa es la gran pregunta para que tú y yo hoy cambiemos. Si no damos un paso, nada va a acontecer. Podremos orar, pero la fe es acción. Después de orar necesitamos dar pasos de fe. Hacer que nuestra mente cambie. Darle un giro de 180 grados e iniciar una condición que cambie lo que hemos conservado por tantos años. A veces nos atrevemos a decir, ni con chochos va a cambiar. ¿No? Porque así hemos colocado el orden de pensamientos. Que alguien que ya tiene tantos años de pensamiento no va a cambiar. Pero permíteme decirte, a los 75 años Abraham tuvo un encuentro con Dios. 75 años habían forjado ya una mentalidad definida, un pensamiento elaborado, donde ya no existían posibilidades de cambio. Pero cuando Dios interviene, Dios cambia. Abraham empezó a cambiar. Su esposa, Sara, vino un cambio radical en su forma de pensar.
Las personas no van a cambiar a menos que no empiecen por cambiar su manera de pensar. Y eso es importante. Dios aún tuvo que cambiarles el nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque esa estructura de pensamiento los había definido por muchos años. Pero cuando Dios entra a una vida, viene para traer libertad, bendición, paz y victoria. Es ahí donde tú y yo necesitamos tener nuestros pensamientos ubicados en Él. Si negáramos los problemas, seríamos las personas más ciegas del mundo. Los problemas solo tienen un propósito. Después de impactarnos, que a nadie nos gusta tener problemas, van a cumplir un propósito. Si un problema nos lleva delante de Dios, estamos en la línea de la victoria. Si un problema viene a nuestra vida y nos coloca de rodillas para buscar a Dios, estamos en la línea de alcanzar la libertad. Si un problema produce en nosotros acciones de búsqueda de Dios y caminar con Dios, esa paz vendrá a nuestra vida. Porque esa es la verdad que Dios espera que tengamos. Así que coloquemos nuestra mirada, nuestros intereses en aquel que es el Rey de Gloria. No podemos hablar tanto al respecto. La mejor medicina, su palabra. El más grande antídoto, empezar a tomar acciones, creyendo que Dios lo hará. Hace unos días mencioné que los sentidos producen deseos. Los deseos producen pensamientos y los pensamientos producen acciones. Aquí hoy pudiéramos decir, si enfoco mis pensamientos en Dios, esos pensamientos van a propiciar que la paz de Dios entre en mi vida y el Dios de paz esté conmigo. ¿Qué garantía tan grande tenemos? 3 jinetes que necesitamos derrotar. 3 grandes gigantes que son muy difíciles de vencer. Nuestras fuerzas no son suficientes, pero en el nombre del Señor podremos hacerlo. Tal vez tú estés hoy luchando con pensamientos de diferente calibre, cantidad, tal vez heridos, tal vez en problemas, quizás frustrados. Una gran cantidad de condiciones nos acontecen que generan un gran conflicto, ansiedad. ¿Qué haré para mañana? ¿Cómo solventaré? ¿Cómo haré para que las cosas cambien? Y nos desgastamos porque nuestra mente está girando interminablemente en una espiral descendente que es imposible de cambiar. Pero si alteramos el orden y acudimos con aquel que todo lo puede, entonces las cosas son susceptibles de ser cambiables. Lo más importante es Dios cambiando nuestro interior. Esa es la gran aventura de nuestra vida cristiana. Primero, la paz que Dios nos da. Y si hay paz dentro de nosotros, entonces podremos ir adelante. ¿Quieres ponerte de pie conmigo? No sé en dónde hoy estés parado, pero si hay algo que está tomando demasiada cantidad de tiempo en tu mente, es el momento para decirle: Señor, necesito tu intervención. Ayúdame a enfocar todos y cada uno de mis pensamientos en ti, Señor. Para saber cómo hizo Pablo, después de haber sido apedreado, lacerado, maltratado, llevado a la cárcel, golpeado, cómo es que su vida siempre fue fructífera. Nunca perdió su paz, nunca perdió su gozo. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Es algo muy personal. Algo que a veces ni nos imaginamos lo que una persona
a nuestro alrededor está viviendo. Porque eso es interno. Quiero pedirte que después de orar, oremos unos por otros. Señor, agradecemos el gran privilegio de encontrar en tu palabra los recursos espirituales necesarios para enfrentar ese desgaste mental que generan las circunstancias, donde la mente se convierte en el escenario donde las guerras son continuas, donde es una lucha desigual, Señor, donde dolor o angustia han penetrado a lo más profundo y generan una posición de rechazo. Pero hoy, Señor, ante ti, sin nada por esconder, sin nada por ocultar, todo lo sabes, todo lo tienes claro, Señor. No existe pensamiento dentro de mí que tú no lo conozcas. No hay algo que pueda estar fuera de tu conocimiento, Señor. Y quiero pedirte, me ayudes para continuar caminando de tu mano, Señor. Para que mi mente tenga esa libertad, donde las cadenas no sean más las que detengan, impidan la movilidad, sino tu libertad gloriosa, la cual propiciará, Señor, un cambio de pensamiento, una mente guiada y dirigida por ti y para ti, Señor. Una mente que no se aferre a un pasado, que aun cuando las cadenas sean tan duras, tu palabra es capaz de derribarlas, mi Dios. Señor, algunos de mis hermanos están batallando con depresión. Señor, tú sabes cómo tocar lo profundo de cada vida para ayudarles a romper con esa condición que está limitando su presente, robando su gozo, impidiéndoles trascender, mi Dios. Por el estrés que algunos están viviendo a causa de las circunstancias de su momento actual, en ocasiones sin poder dormir, con estragos en su salud. Pero hoy es el día de dar libertad, Señor. Hoy es el día de traer paz hasta la condición más profunda del corazón, Señor. Por la angustia acerca de un mañana, Señor, desconocido. Eso genera, Señor, un desgaste total. Pero hoy es el día. Tu palabra nos dice en dónde ubicar nuestros pensamientos, y hemos determinado hacerlos en ti, Señor, en todo aquello donde la excelencia y donde el elogio se convierten en parte de nuestro carácter, Señor. Gracias, gracias, Dios, porque esa libertad solo tú la puedes dar. No hay cadena que tu poder no pueda derribar, Señor. No hay cárcel que tú no puedas abrir, Señor. No existe poder que tú no derribes, mi Dios. No hay murallas que tu capacidad no quebrante, Señor. Hoy es el tiempo de dar vida, libertad y victoria, Señor. Y a ti sea el honor y la gloria en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.